Salve María y bienvenidos a la continuación del primer mandamiento que habíamos visto en uno de los capítulos anteriores en este programa, vuelo de águilas. Vamos a seguir volando con esas águilas de la fe, con esas águilas de la ley de Dios que nos ayudarán a alcanzar la perfección absoluta que es el conocimiento de Dios, el amor de Dios y la posesión de Dios. Y tenemos aquí, como no podría ser de otra manera, a don Carlos. Salve María, don Carlos. Salve María, hermano Carmelo. ¿Cómo está usted? Qué Bien, alegría tenerlo de vuelta. Vamos al ataque. Pues como prometimos, vamos a hacer la segunda parte de la primera parte. Vamos, ya como Santo Tomás. Segunda prime. Entonces, de este primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu sentimiento. Y habíamos desarrollado ya una parte de ella, don Carlos, pero empezamos a hablar sobre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Se acordarán, si no, le dais un repaso, ¿no? El águila que no se pose en la carroña, sino que sigamos volando. Don Carlos, fe, esperanza, caridad, la desarrollamos. Vamos a profundizar un poquitín más. ¿Por qué? Porque esos preceptos nos tienen que llevar a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. O sea, el amor de Dios nos tiene que llevar a crecer en esas virtudes que se refieren a lo más alto, que es Dios, las virtudes teologales. ¿Cómo crecemos? ¿De qué manera crecemos tanto en la fe, en la esperanza y en la caridad? Bueno, me parece que lo que podríamos ir a ser muy prácticos así, con base en el Padre Rollo Marín, en la teología moral para seglares, ver un poco cuáles son los actos positivos de cada virtud, cuáles serían los pecados contrarios a cada virtud, y con eso tendríamos como dice el francés, un mise au point, una puesta en el punto, puesta a punto de toda la situación. Entonces vamos allá, fenomenal. De la fe. Entonces, dice que lo que es obligatorio con necesidad de precepto es indudable que existe precepto divino y eclesiástico de creer explícitamente algunas verdades de fe. ¿Por qué dice algunas verdades de fe? O sea, es necesario que creamos, claro. La fe. Implícitamente todas las demás sin excluir ninguna. O sea, todas. O sea, en el fondo uno cree en las que conoce explícitamente y en las que de repente se le escapan porque no tiene un conocimiento teológico tan así apurado, pues genéricamente cree porque todo lo que la Iglesia enseñe uno lo va a creer. De hecho, don Carlos, el cristiano, si bien tiene obligación de profundizar en la fe, como hablábamos antes, el formar la conciencia, el formarse en la fe, no tiene tampoco por qué tener un conocimiento absoluto de todo. Eso, claro, en fin, los teólogos, porque un señor que, yo qué sé, se dedica a vender coches, pues hombre, bien que el amor de Dios tiene que estar por encima de todo, pero tiene que especializarse en vender coches y venderlos de la manera buena. No tiene por qué tener un conocimiento exacto y pleno de todo, ¿no? No tiene por qué tener un doctorado en teología, pero, digamos, el credo tiene que saberlo, ¿no? O sea, las verdades básicas sí tiene que asentarlas. Sí tiene que saberlo. Vale, perfecto, fenomenal. Entonces, porque el apóstol San Juan dice expresamente que su precepto es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por tanto, es de precepto que hay que creer. ¿Vale? Es deber propio y grave, especialmente de los pastores de las almas, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. ¿De acuerdo? Lo mismo, eso es para los curas. Sí. Para los padrinos y padres o los que emplean o los que tienen súbditos, también se les manda que den catequesis. Entonces, ¿cuáles son las verdades de fe cuyo conocimiento y profesión explícita cae bajo el precepto divino o eclesiástico? O sea, ¿qué debemos creer sí o sí con fe ¿Cuáles firme? son las verdades? Los dogmas fundamentales de la fe contenidos en el credo o símbolo de los apóstoles. Existen dos credos que se rezan en la misa. Sí, el largo y el corto, como se le dice. El credo de los apóstoles, ¿cómo se le llama? Que es más cortito. Y el credo niceno-constantinopolitano, que tiene toda la parte trinitaria mucho más explícita. Esos dos. En eso hay que creer firmemente. ¿Qué más hay? La fe envuelve que también se sepa lo que se ha de practicar, o sea, los mandamientos de Dios y de la Iglesia, los deberes del propio Estado. Sí. Lo que se debe pedir, ¿qué le debo pedir a Dios? Que está sintetizado en el Padre Nuestro. Vale. Lo que he de recibir, o sea, que conozca los sacramentos. Y lo que se ha de esperar, o sea, los novísimos o las postrimerías, el cielo, el infierno, el purgatorio. Eso es el núcleo, o sea, el digamos, hueso. Ese es el cerne de la fe. Que todo cristiano tiene que tener. Y si no lo tiene, le falta algo y le falta gravemente algo. Y todo cae bajo pecado mortal esto. O sea, la persona que no sabe esto por ignorancia culpable, o sea, porque no comete le ha dado pecado gana, mortal. vamos. Exactamente.
Eso es muy La interesante. mayor parte de los moralistas exigen bajo el pecado mortal tan solo el conocimiento sustancial de estas cosas. Claro, no hace falta que sea pormenorizado y etcétera. Bajo pecado leve el resto de la primera parte del catecismo, señal de la cruz, el Ave María, la salve, la confesión general, etcétera. ¿Qué actos positivos son necesarios para que la persona haga crecer su fe? Entonces, dice que hay dos tipos de actos, el externo y el interno. El interno, pues al niño católico al llegar al uso de razón o al suficiente conocimiento de los misterios de la fe. ¿Vale? Al adulto... lo que vulgarmente llamaríamos para el niño la catequesis fundamental. Claro, el adulto no católico, al conocer que la religión católica es la verdadera, a medida que dice que es verdadera, las cosas que le llamen la atención tiene que seguirlas indagando. Esos son los actos. Los actos externos está prohibido negar la fe verdadera y profesar y simular una fe falsa. A ver, prohibido negar la fe verdadera y simular. O sea, en el fondo, ¿qué es? Una fe falsa. Entonces, engaño. por ejemplo, que le dicen, mira, si tú pones un Buda y te sientas en posición de loto delante del Buda y ya está, ya te perdonamos la vida. Pero si tú insistes en que eres católico y tienes que tener el crucifijo delante, te matamos. Entonces, bueno, entonces me pongo así en posición de loto delante. Está fingiendo ser budista, no puede. No puede, ¿no? Eso ni siquiera en riesgo de muerte. No puede simular una fe falsa, simular que es protestante cuando no lo es, simular que es maometano cuando no lo es, no puede. Tampoco, también negar la fe verdadera, por vergüenza, ¿no? Porque eso de que hay las 3 personas en Dios... ¿Qué rollo? Eso es un invento. Hay que un católico por vergüenza diga, de verdad que es no puede. O sea, es muy... De hecho, don Carlos, hay mucha gente que dice, bueno, a ver, yo creo en la Iglesia, pero tampoco hay que ser tan exagerado, no se puede creer todo, no se puede... Porque tampoco... Eso está mal. Está mal, no, la adhesión tiene que ser completa. Todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia. O se es de Dios o se es del diablo, no hay término medio, ¿no? Y positivamente, aún con peligro de vida, cuando lo exige así el honor de Dios o el bien del prójimo. Claro. Entonces, el honor de Dios lo exige cuando alguien es interrogado por la legítima autoridad, no por un hombre privado, y el silencio o disimulo equivaliese a negar la fe. Cuando por odio a la religión fuese alguno impulsado, aun por personas privadas, a negar la fe de palabra o de obra. Por ejemplo, el amo que obligara a sus siervos a comer carne el día de vigilia precisamente por odio a la iglesia o desprecio a la fe. Ahí hay que mantenerse en sus Hay que decirle que no hay. El provecho espiritual del prójimo. Exige que profesemos exteriormente nuestra fe cuando de lo contrario se seguiría grave escándalo. Cuando un sacerdote que callara al oír una herejía sería como que autorizase esa herejía delante de los demás. Claro. O grave peligro espiritual de que los pusilánimes apostaten de la fe si no les damos ejemplo de valentía y fortaleza en confesarla. Qué tremendo eso, ¿no? Porque muchas veces... Entonces aquí nos obliga positivamente a dar testimonio. Testimonio firme, verdadero y público. ¿Puede ocultarse o disimularse la fe? A ver, eso es interesante. Porque esto sí es un problema que además se puede poner en el futuro. Claro. Entonces, dice, nunca se puede negar la fe, aunque nos cueste la propia vida, pero en determinadas circunstancias es lícito ocultarla o disimularla, siempre que esta ocultación o disimulación no equivalga a su negación. Y así, en tiempo de persecución religiosa, si la autoridad pública diera un edicto general mandando que los cristianos manifiesten públicamente su fe, nadie está obligado a obedecer. Qué interesante. Aunque el edicto se dijera que el que no se presente se entiende que renuncia a su religión. Claro. Eso es muy interesante porque cuando fuera... Porque no te vas a entregar tontamente, ¿no? No, claro. Y además, por ejemplo, cuando fueron las persecuciones en Inglaterra y tal y cual, los jesuitas entraban de, yo qué sé, de comerciante, de barquero, de todo, o sea, las 1000 triquiñuelas y así, vamos, les hacían las 1001 y conseguían pasar, no negaban la fe. Pero oye, tú que eres un comerciante, yo soy un vendedor de telas, yo soy un herrero, y después se metían y hacían de todo. Impresionante, porque... Sí, han sacado un cortometraje, Los siervos del hogar de la madre. Sí, han sacado uno de ellos, sí. Algo he visto por ahí. San Edmundo o algo así. No me acuerdo, pero hay verdaderos hechos heroicos ahí de cómo ellos
por deseo de expandir la fe, hicieron las 1001. Maravilloso. Por lo que en tiempos de persecución religiosa los sacerdotes o simples fieles pueden ocultarse y aún huir según las palabras de Cristo. Si os persiguen en una ciudad, huid a otra, confirmadas por su propio ejemplo y el de sus apóstoles. Se aceptó el caso de los pastores, obispos, párrocos, cuya fuga expusiera a sus fieles a grave peligro de apostasía. En este caso tendrían que permanecer allí, aun con grave peligro de su vida, ejemplo del buen pastor que dio su vida por las ovejas. Listo. El sacerdote religioso que tenga que atravesar países heréticos puede vestir de paisano y aún comer carne el día de vigilia, si de otra manera pudiera ser descubierto y padecer daño, ¿vale? Porque las leyes positivas de la Iglesia no obligan con grave incomodidad, y el hecho de comer carne no supone de suyo negación de la fe, a no ser que nos obligara a ello precisamente como signo de apostasía, sino como mera ocultación o disimulo de la misma. Claro que ahí es la diferencia. Una El cosa es católico. la apostasía. El católico que come juntamente con acatólicos no está obligado a las preces de bendición de la mesa, porque esas preces no son obligatorias y su omisión no supone negación o desprecio a la fe, aunque haría un acto de noble valentía confesando públicamente su religiosidad, que le atraería además el respeto y la admiración de los circunstantes. No hay que confundir el prudente disimulo de la fe, que puede ser lícito en circunstancias especiales, con la vileza y cobardía del respeto humano. Entonces aquí es bueno distinguir esto, porque si la gente dice que se puede simular. Se puede hacer de todo y si disimula un poco, y miro así para la isla. La disimulación siempre es teniendo en vista un posible fin mejor. Entonces los jesuitas disimulaban... Y en una circunstancia muy concreta. No, pero ¿por qué? Disimulaban porque iban así poder llegar a los católicos a darle los sacramentos y la misa y la confesión, y preparar para la muerte a los que estaban siendo perseguidos por Isabel I, que fue terrificante. Vamos. Entonces, por un fin más alto que está relacionado con la fe, que igualmente les arriesgaba la vida, porque muchos murieron mártires como están en el mundo. Pero entonces lo hacen para un fin mayor. Un fin más alto. Por respeto humano, disimular no vale la pena, dentro de ciertos límites, confesar sin ser provocativo, ni que arrogante. cause una reacción peor, pues con educación y con firmeza y con tranquilidad, dar testimonio siempre que se pueda, vale muchísimo la pena. Claro. Evidente, tal sería. Interesante. Entonces no hay la disimulación es un medio para atingir un fin mayor, más alto. Si no, hay que dar testimonio. Claro, y esa disimulación, como dice ahí, nunca es en detrimento de la profesión de la fe. O sea, siempre está por encima. Si hay una exigencia de profesión de fe, ahí incluso dando la vida, ¿no? Interesante que cuando se hace en Inglaterra el juramento de Enrique VIII, hace el juramento, Santo Tomás Moro le pide a la hija Margaret que le traiga el juramento. Porque dice, quiero leerlo. Y dice, porque un juramento se compone de palabras. Y yo quiero ver si esto se puede jurar. Y la Margaret, que era súper así ardorosa, pero padre, ¿cómo haces eso? No, hay que saber ser listo, le dice en el fondo. O sea, si yo por medio de estas palabras puedo hacer el juramento, porque depende de lo que signifique y el significado profundo de cada palabra. Y ahí, claro, o sea, era experto, era listo, sabía que si podía hacerlo para él mantenerse en el cargo y poder seguir haciendo el bien, lo haría, pero claro, después se vio que no había tutía. Pero que ahí está que entra un poco también ahí la sagacidad de los buenos, que tenemos que ser sagaces, que a veces pensamos que es solo poner la otra mejilla y que si tienes que dejarte matarte, no hombre, hay que ser listo. Y como dice usted, si es para conseguir obtener un bien mayor y hacer bien a las almas, pues podemos hacer de todo, ¿no? Los jesuitas cuando van a China, ¿no? Entonces van con esas mangas largas. Entonces Mateo Ricci, que era el relojero. El relojero le hace un súper reloj y el otro alucinando y dice, todavía esto en mi vida, pero había un fin mayor, que era el entrar en la ciudad imperial y poder convertir al pueblo chino. O sea, si convertía al emperador, convertía millones de pues ahí está, o sea, una civilización entera. Qué interesante. Bueno, entonces, para terminar, ¿cómo crece la fe? Entonces, el padre Rollo nos va a decir lo siguiente. La fe crece de la siguiente manera. En sí misma, ella no puede crecer porque es el conocimiento de Dios, es la participación en el conocimiento de Dios, la fe en el fondo. O sea, nosotros participamos de alguna medida en lo que Dios sabe de sí mismo, de la creación. Pero en cuanto que es sabido por los hombres, puede crecer. El árbol de la fe siempre va desarrollándose. Eso lo explica San Vicente de Lerán en su Commonitorium. Continúa siempre el mismo árbol. Le hemos plantado árbol de peras, claro. Árbol de peras se queda. Pero va a crecer en tamaño, en calidad de flores y frutos pronto. Entonces, ese desarrollo de la fe es un desarrollo objetivo de la fe. La Iglesia, a medida que va pasando el tiempo, va explicitando más la fe. Por ejemplo, los dogmas marianos que han sido proclamados, algunos dogmas relativos a la Iglesia.
Concilio Vaticano I, después hasta Pío XII, dogmas marianos, etc. Bien. Y después está el progreso subjetivo de la fe. Sí que se puede creer siempre más, se te puede tener siempre más claridad y más certeza. Más claridad, conocer mejor la fe en su contenido, más certeza, más adhesión del entendimiento a la fe que ha conocido. Entonces la fe siempre puede creer aumentar, más. Pero la fe no es solamente creer en algo teórico, es, decíamos, fiarse de Dios. Claro. Porque en el fondo si creo en lo que la Iglesia me enseña es porque me fío de la Iglesia, si creo que lo que Dios me enseña me fío de Dios. Y fiarse no solamente para adherir a lo que Él no me enseña, sino fiarse para saber que Él me ama y me quiere. No sé si la fe también, por tanto... Y actuar en consecuencia, o sea, obras son amores. O sea, ese fiarse te lleva a que tú, por medio de tus obras, des ese testimonio, ¿no? Ya que tenemos los pecados contra la fe, que serían... A ver. La credulidad excesiva, la superstición, la infidelidad, la apostasía, la duda, la ignorancia y la omisión de los actos de fe. O sea, dejar de dar testimonio de la fe cuando... ¿Cuándo puedo dar ese testimonio? Claro, todo eso podríamos desarrollar cada uno, no es el objetivo de este podcast, pero bueno, para que tengamos... excesiva credulidad hoy en día casi, porque es tanto escepticismo en el mundo moderno que es difícil. Sí? Pero bueno, es los que van creyendo en todo y a todos, entonces... Un poco más de criterio y seriedad. Bueno, la superstición sí que es pecado grave, es atribuirle a un objeto, a una cosa, a un acto, a un rito, un poder que él no puede tener. Claro. El diente de un gato no puede librarme del cáncer, porque no puede, porque no tiene ese poder. Solo me puede librar Dios o una buena medicina. Un buen, y ya está, y no hay vuelta de hoja. Entonces, atribuirle al diente de gato un poder que no tiene es pecado. Y eso es a nivel muy popular, las supersticiones proliferan. Hoy en día... Que si el gato negro, que si no sé cuánto, que si te pones no sé qué, la mala suerte, que si te han echado mal de ojo, te pones una hoja de laurel, ya revierte. Todo eso... Es terrible eso. Los pecados, por cierto, la infidelidad. La infidelidad es perder la fe. Alguien que es bautizado que pierde la fe. O sea, se puede llegar a perder la fe. Claro. Evidentemente es pecado mortal, es materia grave, muy fuerte, obviamente. La apostasía es el renegar de la fe, ¿no? Significa un abandono de la fe. Una cosa es perder la fe, otra cosa es como que abandonarla, apartamiento o abandono de la fe. Entonces Carlos, esa apostasía, fíjese que desgraciadamente a nivel personal y a nivel pueblos, Europa como que está un poco renegando de todo eso, ¿verdad que sí? Sí. Esa fe de nuestros padres durante siglos, de tantos santos, de tantos mártires, de tantos doctores, de tantas almas que dieron todo por la Iglesia y por Dios, hoy en día lo rechazamos como algo, bueno, como si no tuviera importancia, como si algo no hubiese influido en la generación de una nación y tal. Eso es una verdadera apostasía. Sí, y un suicidio, porque estamos suicidando una cultura y una civilización. Aparte. Bueno, la herejía sería negar o dudar, ¿verdad? Negación o duda sobre alguna verdad de fe. O formulación de un error. Pero, don Carlos, ahí voy. Negación, formulación de un error, pero hay la duda. A veces nos asaltan dudas. O sea, yo qué sé. Vamos a ver. Entonces, la Trinidad, nadie la va a poder entender. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, amar. Yo no lo entiendo, pero si la Iglesia lo enseña, adhiero. Adhiero amándolo, ¿no? Sí. Hubo un judío que se convirtió a la religión católica, no sé bien en qué años, pero debe ser inicio de los 2000 o algo así. Y que tuvo una verdadera gracia mística con Dios, después se le apareció la Virgen y se hizo cristiano, católico, se bautizó, y fueron catequizándole, y le costaba entender que el Dios tan bueno que le había visto en el éxtasis que le había tenido pudiese castigar a alguien eternamente. No llegaba a entender eso. Él dice eso en su testimonio, que los restos del orgullo luciferino que él tenía en su corazón no se querían doblar para aceptar que eso era así. Fue a hablar con un obispo y le dijo, mira, la fe no es solo entender. Si tú no lo entiendes, tienes que adherir porque la Iglesia te lo entiende, tienes que confiar en la Iglesia. Dice que con un supremo esfuerzo rezó muchísimo y hizo el acto de confianza, y que a partir del momento que hizo el acto de confianza se le iluminó la mente y entendió los motivos por los cuales Dios castigaba eternamente a la persona. Y qué tremendo, porque el mundo de hoy, que es orgullo puro, ¿no? Y ese levantar el dedo contra Dios, no quiere reconocer eso. O sea, lo que no se entiende, se ama. Y en base a ese amor, después Dios te va a dar una gracia fabulosa por la cual vas a llegar a entender. Y el hombre, ¡puf!, no quiere. Total, tremendo. Que el ser hereje está excomulgado, está fuera de la Iglesia, es pecado gravísimo también, etc.
Y la duda, si uno consiente en la duda... El consentimiento. Ahí está. Es el pecado. Es ese punto, el consentimiento. ¿Vale? Fenómeno. Y la omisión de los actos de fe que dice... se puede pecar contra la fe omitiendo el ejercicio de la fe, o sea, la profesión de la fe, en los casos en que es obligatorio, como ya vimos anteriormente, cuáles sean concretamente, ya lo dijimos al hablar de las obligaciones de los actos de la fe. Y ahí pronto. Pues están los peligros de la fe, que es tratar con aquellos que no son católicos, mandar los hijos a escuelas no católicas, leer libros heréticos, casarse con herejes o incrédulos. Claro, eso hay que tener mucho cuidado. Porque... Y los peligros internos del hombre contra la fe, la soberbia o el orgullo y la vida inmoral. Mire usted qué interesante. Orgullo la pérdida y sensualidad. De la castidad. El doctor Pino siempre decía, ¿no?, que la castidad del alma es la fe. Y la fe del cuerpo es la castidad. Qué bonito eso. Una cosa va súper. Qué bonito eso. Parece que había un gran incrédulo del siglo XIX, creo que Clemenceau, que decía, señores, le decía en una reunión a otros políticos bastante incrédulos, ninguno de nosotros tiene aquí coraje de creer porque todos frecuentamos las mismas mujeres. Ahí está. Entonces, como que... Pues ahí está. La falta de la castidad era... Lleva a todo lo demás, el embotamiento de la mente. Y esto es lo que es la fe. La fe. Esperanza. Vamos a ver con la esperanza ahora. Entonces, la esperanza cristiana es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna. O sea, el cerne es la esperanza de la vida eterna. Confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna. Pero si soy un terrible pecador, también porque confías que Dios es poderoso para sacarte del terrible pecado y llevarte a la vida eterna. Punto. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No es poca cosa. Por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella ayudados con el auxilio omnipotente de Dios. Ahí está. O sea... Por tanto, pues tan claro, claro que el agua, no creo que haya mucho más que decir. Bueno, ¿y cómo se peca contra la esperanza? O sea, el desconfiar de que voy a ganar la vida eterna. Yo no sirvo para nada, Dios no puede perdonar mi pecado porque yo soy tan malo. Bueno, el gran pecado contra la esperanza es la desesperación. O sea, el desesperar. Desesperación de salvarse. O sea, yo no me voy a salvar. Yo no voy a ir al cielo. Madre mía. Soy tan miserable que no voy a ir al cielo. O sea, Dios no puede ser Dios que me no lleve puede, al cielo. no, exactamente. Eso sería. Y esto es lo que hace el demonio con los pecadores. Los va esclavizando a los pecados carnales, al orgullo, y después los va deprimiendo y los va machacando. Los va machacando hasta que llegan a un punto en que ellos ya no levantan más cabeza, no tienen esperanza. No tienen fuerza ninguna para eso. Para creer que Dios sea bueno y que Dios los va a llevar al cielo. Se enfrascan en su malicia y se olvidan de la misericordia de Dios, que sin embargo está siempre ahí para poder salvarlos. A la fecha, claro, está deseando, hombre. Hay dos tipos de desesperación, una total, o sea, que yo formulo la idea claramente que no me voy a salvar, eso es pecado mortal. En una desesperación privativa o imperfecta, la mayor parte de las veces no pasa de simple pecado venial. ¿De acuerdo? Después la presunción, eso es tremendo. que es el pecado opuesto. O sea, yo voy a vivir como un perro, o sea, haciendo lo que me da la gana, y al final Dios me tiene que salvar porque sí. Porque es tan bueno y además yo espero tanto en Él que me va a salvar. O sea, que es un poco el pecado del luteranismo. Que en el fondo es un pecado contra el Espíritu Santo. Son pecados contra el Espíritu Santo. Exactamente, ahí está. La presunción de la salvación, hombre, madre de Dios. Entonces, otros pecados contra la virtud de la esperanza. Entonces, omitir los actos propios a la virtud de la esperanza. Pues así como hago actos de fe, yo también, Señor, espero ir al cielo. Yo quiero estar contigo en el cielo. Yo no quiero, me acuerdo de estar hablando de Santo Tomás Moro, esa frase que se cita en la famosa película, que por cierto está muy basada en los escritos suyos, la memoria suya, que cuando él le da el dinero al que le va a cortar la cabeza, al alguacil que le va a meter el hachazo, le dice, gracias amigo, acéptalo, me haces un favor. No dudéis en hacer vuestro trabajo, algo así. No dudéis en hacer o sea, como diciendo, no tengas duda, o sea, es que me vas a hacer el mayor favor. Me estás mandando al cielo. Y el obispo anglicano, apóstata, es un obispo apóstata porque tiene la fe católica, se hizo anglicano, por tanto, apóstato de la fe. Le dice, ¿estáis muy seguros de ir al cielo, Tomás? Entonces le dice, Dios no puede rechazar a quien tiene tanto deseo de verle. Imagínese. La virtud de la esperanza llevada hasta el último. Hasta el extremo, ¿no? Entonces, omitiendo los actos de esperanza que
tienen que ser hechos para que la virtud crezca, por apego excesivo a esta vida terrena. Eso es un punto muy importante, Carlos. Porque suele ser pecado venial, pero llega a ser pecado mortal si alguien desease en serio vivir eternamente en este mundo, si le fuera posible, renunciando al cielo. Vamos. Hombre, yo entre irme al cielo y quedarme aquí, si yo pudiese quedarme aquí siempre, siendo joven, me quedaría aquí, yo no iría al cielo. Ese peca mortalmente. O peor, don Carlos, hay gente que uno conoce 75, 77, 80, 80 y tiene de todo y no me voy a morir. Yo soy joven, ¿cómo voy a morir yo? Dios no me puede llevar ya tan temprano. Madre mía, qué falta de conformidad y sobre todo qué falta de decir, o sea, Señor, llévame porque estoy deseando verte. Somos peregrinos en esta tierra, claro. Somos ciudadanos del cielo, conciudadanos de los santos. Madre mía, pero es que hay gente que dice, no, tengo 90 años, tengo 7.000 cánceres y no me voy a morir. ¿Cómo voy a morir yo? Madre mía. También el deseo desordenado del cielo, el que quiere irse al cielo para verse libre de las molestias y trabajos de esta vida. Sufro tanto y Señor, llévame, por favor, que no aguanto más. Bueno, pero digamos, por ejemplo, una persona que ya es mayor y que tal, ya dice, ya he hecho todo. No es lícito pedir eso, Señor, llévame, porque yo, ¿qué hago aquí? Sí, porque o sea, naturalmente ya la persona... No quiere huir de la cruz, sino que considera que... Claro, misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. O sea, he combatido el buen combate, he alcanzado la meta de mi carrera. He preservado la fe, ahora dame el premio. Dame el premio, o sea, Señor, llévame. Vale. Bueno, ahí llegamos, la esperanza es súper importante. Monseñor Juan, nuestro fundador tan querido, tan recordado, siempre nos decía que, aunque parezca que la virtud de la esperanza no es tan importante, es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo el ánimo y la esperanza, afecto a todas las virtudes. El desánimo, o sea, la esperanza que es una especie de pequeña desesperación, cuando es algo más allá de una simple depresión orgánica, puede ser una participación en el pecado de desesperación, pero que en el fondo dice, bueno, yo no consigo, intento luchar contra este vicio. Llevo 40 años peleando contra no sé esto. Cuánto, o sea, que el desánimo y la desesperanza van a la par. Sí. Así como el ánimo y la esperanza van a la par también. Exactamente. Entonces decía, estar animado, porque si pierdo una virtud y tengo ánimo, me parece que la santa más animada y más confiante y que practicó la virtud de la esperanza con más brillo en la Iglesia Católica, sin duda, bueno, yo no conozco otra, Santa Teresita del Niño Jesús. Es una tal confianza en Dios pero qué impresionante. Que rebasa cualquier frontera, ¿no? Impresionante, ¿no? Si yo hubiera cometido todos los pecados del mundo, no me perturbaría, me pondría en los brazos del buen Dios y le pediría perdón con la certeza absoluta que Él me perdonaría superabundante. Hay una oración también de San Claudio de la Colombière sobre la esperanza también, que es fabulosa, aunque haya cometido los peores sacrilegios, los peores... O sea, las mayores barbaridades, siempre confiaré y esperaré en ti, Señor. Me iré a dormir tranquilo, no me acuerdo la frase exacta, pero en el fondo dice, no, yo confiaré en ti, me iré a dormir tranquilo, porque mi esperanza está puesta en ti. Y toda mi confianza es mi confianza en ti mismo. O sea, que el demonio lo que hace, nos hace pecar y después nos desanima. No lo vas a conseguir, no puedes, con el fondo diciendo, conténtate con este y peca más. Y ya está. Y ahí te meten el ese torbellino. Exacto, que te lleva para abajo. Entonces, no, hay que hacer lo contrario. O sea, hay que decir, bueno, he pecado, soy un miserable, pero Dios me va a sacar de esta situación. Yo confío en Él. Él puede hacerlo, yo confío en Él, Él me va a salvar. ¿No ve que es plenamente teológico esto? Sí. Totalmente. Entonces, por tanto, es una virtud súper importante y el que tenga crisis de desánimo, que se vaya a leer Santa Teresita, que le va... Y después es, digamos, como que un pecado muy actual, porque el mundo de hoy vive en una tal desesperanza, una tal desconfianza de todo y una tal, en fin, aversión a todo lo que es sobrenatural, eterno, y se queda todo en lo efímero, que al final... Es que si uno no confía en Dios, ¿en quién va a confiar? Ahí está. Pues si uno confía en los demás, porque son de Dios... o porque Dios está por detrás y como que acabará resolviendo la situación, si no, ¿en quién te vas a fiar? Aquello de San Fernando, teman a los hombres, quienes en los hombres confían. Pues quien solo en Dios confía, no teme sino a Dios. O sea, se fía plenamente de Dios y los hombres desconfían porque ya está. Teniendo la confianza en aquellos que son buenos y me ayudan, pero si no, solo confiar en Dios y poner esa esperanza ahí. Bueno, y ahora, la virtud de la caridad. Caridad. Entonces, San Pablo nos dice que la que permanece es la caridad. Por así decir, podríamos decir que es la más importante. La más importante.
Esto hay que decirlo sin ambajes. O sea, así directo. O sea, de forma fe, esperanza, categórica caridad, y caridad. determinada. La virtud de la caridad es la más importante. Es el alma de toda la vida espiritual. Por lo tanto, la que más tenemos que cultivar, la que tenemos que mimar, que cuidar de todo. Es como que es algo que está en nosotros, pero también es el Espíritu Santo que está en contacto con nosotros. O sea, es el hierro que está en la forja, pero es el fuego de la forja que está en contacto con el hierro. No sé cómo y decirlo. que transforma ese hierro. Sí. Entonces, pues San Agustín a veces Santo Tomás, confunde gracia con caridad. Con caridad. La caridad es la gracia, dice, o la gracia es la caridad. O sea, la pone al mismo nivel, digamos. Así. Qué flash, qué bien. Entonces, es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad para que amemos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por Dios. O sea, al Dios, don Carlos, esa frase, a Dios por sí mismo, al prójimo por porque amor es bueno. de Dios. Porque, o sea, porque, por así decir, porque es bueno. Porque te lo mereces, porque tú eres tú y eres lo más grande y se acabó. Y ahí no hay vuelta de hoja. Sí, esto nos ayuda mucho a entenderlo en la virtud de la admiración. Si uno va, por ejemplo, no sé, a Holanda y ve esos valles como que entapetados de tulipanes, uno ama aquello por la belleza que tiene en sí mismo, porque aquello no es nuestro, no nos vamos a poder quedar en Holanda, ni vamos a poder cultivar aquello, pero por el hecho de que existe y es bello, lo amamos. Y nos sentimos privilegiados de haberlo visto. Entonces, es amar a Dios por sí mismo, porque Él es bello, porque es grande, porque es glorioso, entonces lo amamos por sí mismo. ¿De acuerdo? Lo que es, qué bien. Bueno, es la más excelente de todas las virtudes. Entonces, el estudio del crecimiento, desarrollo de la caridad es una de las cuestiones fundamentales de la teología moral, porque no siendo otra cosa la moral cristiana del movimiento de la criatura hacia Dios, nada interesa tanto cuanto conocer de qué manera se verifica este movimiento ascensional que coincide exactamente con el desarrollo de la caridad. Toda la vida moral es crecer en caridad para acercarme a Dios. Para acercarme a Dios. Por tanto, la caridad es el eje, o sea, lo es el todo. centro, lo es todo en la vida moral, absolutamente todo. Y evidentemente que la caridad puede aumentar en esta vida y que evidentemente con actos de amor, pues el amor va creciendo, eso está clarísimo. Pero no solo en esta vida, sino que en la eterna, porque San Pablo nos va a decir que lo que permanece es la caridad, es el amor. Y en esta tierra llegamos a un grado X de amor. Pero como no vemos a Dios, y el amor, digamos, se despierta por los ojos, cuando damos el último salto a la eternidad, nuestra virtud de la caridad da el último salto, porque al ver a Dios cara a cara, ella da un salto cualitativo enorme y ella se explicita por entero. Entonces el amor que vamos a tener en la patria, ahí es total, estable, inconmovible, felicísimo, pleno, porque lo vamos a ver tal cual Él es. ¿De acuerdo? Se puede también disminuir y perder la caridad, evidentemente. La persona que ama, pues primero está alegre, ¿no? Santo Tomás dice, primer fruto de la caridad, alegría. San Pablo los Filipenses, 4 algo, Filipenses 4:4, creo que estad alegres en el Señor, lo repito, estad alegres. También 3:1, estad alegres en el Señor. Y 4 no sé cuánto. Bueno, entonces la alegría. Después la paz. Después la misericordia. El que ama mucho a Dios tiene mucha pena de los demás y mucho deseo de ayudar a los demás. Qué interesante. O sea, se vuelca con el prójimo. Y eso se manifiesta exteriormente con la beneficencia, la limosna y la corrección fraterna. Mire usted, ¿vale? Esa es la más difícil, porque la beneficencia y la limosna, bueno, pero el corregir a otro cuesta, sobre todo al que se le corrige, ¿verdad que sí? Sí, hombre, no es algo agradable, pero... Sí, pero bueno, ¿cuáles son los pecados opuestos a la castidad? A la caridad. A la caridad, perdón. El odio a Dios. Y llega a haber gente que lo tiene. Don Carlos, esa palabra hoy en día parece que, no, ¿cómo puede ser? Hay gente que odia a Dios y la odia de verdad. Y bueno, lo vemos en el día a día. Entonces, no tengamos tampoco muchas veces miedo a decir que hay gente que odia a Dios y que hace las cosas por maldad. No, en el fondo no es tan malo. Bueno, es que no sabía. Y no es así. Hay gente que de verdad que lo conoce y lo odia. Bueno, por eso, porque al no tener caridad y al ser contrario a esa virtud, pues termina con lo contrario, el odio a Dios. Existen 2 odios a Dios. El odio de enemistad o la malevolencia, que es el que considera a una persona como mala en sí misma. Se opone directamente al amor de benevolencia y de amistad. Cuando recae sobre Dios, es un pecado gravísimo, el mayor de todos los posibles pecados. El mayor de todos los posibles. El odio de enemistad a Dios, que destruye totalmente la caridad al oponerse directamente a la infinita bondad de Dios en sí mismo.
el peor pecado que pueda existir. Así como amo a Dios por ser el quien es, odio a Dios por ser el quien es. Y después el odio de abominación. Madre mía. Llamado también de aversión, es el que rechaza a una persona no por sus malas cualidades, sino porque resulta nociva para nosotros. El ladrón abomina a la policía. Por ejemplo, ¿no? El caco, claro. Entonces, por ejemplo, el que ama mucho la lujuria, que odia a Dios por los castigos con que amenaza al lujurioso. No por sí mismo, sino por los castigos que amenaza. Claro. Constituye también un pecado gravísimo, aunque no tanto como el anterior, que recaía directamente sobre la bondad de Dios. Claro. Sobre Dios en cuanto persona. En cuanto buena. Dios. La asidia, esto todos sabemos lo que es, la pereza en el amor. ¿Para qué, no? Una especie de... Sí, de aletargamiento de todo, de que la persona no quiere. Enfriarse del amor. Por pereza Lo que pura. Santo Tomás llama también minus volere, un amar un poco menos. La asidia es el proceso de toda decadencia. El fervor de la caridad disminuyó, ahí empiezan todo lo demás a caer. Claro. ¿De acuerdo? Consiste en el tedio o pereza espiritual y proviene del gusto depravado de los hombres que no encuentran placer en Dios y consideran las cosas que a Él se refieren como cosa triste, sombría y melancólica. Madre mía. ¿De acuerdo? De Él proceden muchos otros desórdenes. La malicia, el rencor, la pusilanimidad, la desesperación, la torpeza, la divagación. Bueno, el amor desordenado a las criaturas, claro. Todo amor desordenado a las criaturas es una especie de idolatría. Claro. Porque le estoy dando un lugar que no le compete en mi corazón, que le compete solo a Dios. Y todo a Dios. Entonces, por tanto, es una especie de idolatría. Y esta es la virtud de la caridad. Tenemos la virtud de la religión, que es aquella que obliga... El culto que se le debe dar a Dios por ser Él quien es. Exactamente. O sea, sería... una virtud moral que inclina la voluntad del hombre a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Claro. Una vez que Él existe, yo tengo que darle culto. Claro. Es una consecuencia lógica. Si no le doy culto, mi fe, mi amor y mi esperanza... O sea, no doy testimonio de Por eso no, yo creo en Dios, pero no voy a misa el domingo. Claro. Eso es como que tienes que darle culto. Yo soy torero, pero nunca toreo. Claro, no eres torero, hijo mío. O sea que así de claro. Entonces... Ahora, muy interesante, don Carlos, porque eso que hablaba usted al final de la virtud de la caridad ya nos introduce en la continuación de este mandamiento, el primero que hablábamos. Claro, amor excesivo a las criaturas. Y o se ama a Dios o se ama al mundo. O sea, no se puede servir a Dios y al mundo. No se puede servir a Dios y al diablo. O sea, no hay dos amores. Exactamente. Porque... ¿qué es lo que sucede? Que en la Sagrada Escritura, sobre todo el Evangelio de San Juan, pone la contraposición entre el mundo y Dios. Otros evangelistas lo hacen entre el dinero y Dios, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero otros, el San Juan lo pone en concreto, no seáis del mundo, hijitos míos. Todo el corpus ioáneo, o sea, el Evangelio de San Juan, las epístolas de San Juan, el Apocalipsis. El propio Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, ¿qué es? Los buenos rechazan a la bestia, los otros se marcan con el número de la bestia para poder comprar y vender, para poder... O sea, como que se venden al mundo para poder gozar del mundo. Y los cristianos resisten a la bestia y a... O sea, que se podría decir que lo contrario del amor de Dios es el amor al mundo, así. Exactamente. O sea, diametralmente opuesto a Dios. Es el que ama al mundo y pone su esperanza en el mundo. Los que se emancipan de Dios se esclavizan al mundo. Tienen que seguir las máximas del mundo. Y claro, recuerdo un profesor dominico que daba clase en la LUMSA, que es una universidad eclesiástica, de propiedad de la Iglesia, pero civil, porque en Italia no hay concordato que reconozca los títulos del Vaticano. En Italia. Entonces hicieron una universidad, digamos, italiana, pero la propietaria no es la Iglesia. Era el profesor. Y daba moral católica a los alumnos de Derecho y tal. Entonces los alumnos le objetaban, ¿no? ¿Por qué la Iglesia prohíbe exactamente las relaciones prematrimoniales? ¿Por qué prohíbe esto? Porque la Iglesia nos quita la libertad. Entonces el padre dijo, ¿sois libres? Ya no me acuerdo, yo soy un desastre para eso, creo que usted también. Pero padre les dije, bueno, el que lleve un pantalón vaquero que no sea marca tal, que levante la mano. Claro. Nadie levantó. Eso lo hemos visto todos. El que no haga... Empezó a decir todos los hábitos que yo hacía. Le pregunto, ¿por qué seguís esos hábitos? ¿Porque sois libres? ¿O alguien os lo ha impuesto? Si viviese en el siglo XIX,
nos vestiríais con... Sí, con el sombrero, con la levita, con todo eso, exactamente. O sea, somos... Ahí está. Dice que se quedaron todos callados. Calladitos. Que sí. El que se emancipa de Dios se esclaviza al mundo. ¿Y a dónde nos lleva el mundo? Sobre todo hoy en día. Porque, don Carlos, una cosa, el hombre necesita un Señor. Tiene que estar al servicio de siempre. Porque estamos hechos para eso. Exactamente. La idea de que un hombre puede ser independiente es una mentira terrible. Yo creo que es algo que el demonio ha puesto en la sociedad del mundo de hoy, en las democracias actuales, o sea, en todo lo que nos rodea, de que no, yo no le sirvo ni a Dios ni al diablo, yo soy yo mismo, y es pura mentira. O sea, tú estás o con el bien o con el mal y no hay otra. Quien no está conmigo está contra mí. Si no estás con Cristo, ya estás contra él. Exactamente. Y el estar en contra de Cristo significa que estás a favor de, o bajo el pie de, o bajo el yugo de. Exactamente. Entonces el mundo de hoy, que es un mundo envidioso, por eso nos queremos todos iguales, para que nadie me fastidie siendo mayor que yo. Exactamente. Pues somos todos iguales, por lo menos no nos fastidiamos unos a otros. Que terminamos fastidiándonos mucho más. Pero es un mundo, por tanto, presuntuoso, orgulloso, donde se quiere destacar, aparecer, dominar y ser aplaudido a toda costa y sobre los demás. Es un mundo extremadamente egoísta en que se considera al otro a un nivel muy bajo, como un objeto animalesco para mi placer, y no se considera... con la dignidad que necesita y que requiere el otro. El otro. Es un mundo, por tanto, como diría el doctor Plinio, encharcado de orgullo y de sensualidad. Es un mundo en el cual todo el mundo se busca a sí mismo por encima de todas las cosas, y para eso busca los auxilios necesarios o las cualidades que crea tener, que pues le han sido dadas por Dios, pero las usa mal, las administra mal, o hace recurso a brujerías, cosas, todo lo que vemos por ahí, proliferar también. Siempre que, como el mundo no se rige por la fe, todo lo que es supersticiones, cultos idolátricos, extraños, satánicos y tal, antes, prolifera y aumenta y se... Porque, don Carlos, el amor a cualquier criatura, cualquiera en sí, no es malo, siempre y cuando esa criatura se ame con ese principio fundamental y que está por encima de todo, que es por el amor de Dios. Sí. Porque tampoco vamos a demonizar ahora todo. No, las criaturas, todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea es pésimo, es pecado. No. O sea, no es malo en sí. Ahí está. Porque Dios lo ha hecho todo perfectamente. O sea, y terminó Dios la creación y vio que era bueno. O sea, todo. Es malo mi corazón. Por ejemplo, los sajones que adoraban al famoso Irmansul, que Carlomagno cortó para demostrarles que no era Dios. El Irmansul era un árbol maravilloso. Lo que pasa es que los sajones le atribuyeron una cualidad divina que no tenía, lo idolatraron. Entonces, es como que poner a la criatura en el lugar del creador es una operación que hace el corazón del hombre, no la criatura en sí. Eso es un pecado muy grave, ¿no? Entonces, el mundo tiene sus máximas, tiene sus valores. Los valores del mundo, ¿qué es? Felicidad, diversión, placer, salud, seguridad, suceso. Dinero. Y dinero. Y para conseguir eso, dentro de unos ciertos límites que cada vez van haciéndose más laxos y más amplios, vale prácticamente todo. Sí, totalmente. Entonces, pues si quiero vivir una vida libertina, después concibo un hijo, pues... Si hay que abortarlo, se aborta. Y ya está. Si hay que matarlo, y esos límites cada vez van aumentando más. Los mayores sobran, porque esos mayores también se les quita de en medio, de una u otra manera. Y así va, o sea, el mundo, por tanto, lleva un proceso. El mundo no está estático, evidentemente. No solamente la moda cambia, sino que el mundo sigue un proceso concreto de decadencia, de separación de Dios, de negación de Dios. Quien hoy en día se pone a servir al mundo y quiere ser bien aceptado en el mundo y quiere tal, pues automáticamente empieza a comulgar con la apostasía del mundo. Don Carlos, 2 frases, y me las comenta, y porque yo creo que vienen muy al caso. Dice, el Génesis dice, el Espíritu de Dios no habita en el hombre carnal. Y después, San Ambrosio dice, ¿cómo te llenará Dios tu corazón de miel si ya lo tienes lleno de vinagre? Es eso lo que estamos viendo hoy en día. Es eso, digamos, la disyuntiva del hombre, ¿cuál es? Si yo estoy en el corazón lleno de carne, o sea, de vinagre, ¿cómo va a poner Dios esa miel del amor? Sí. La fuerza de atracción del mundo, ¿cuál es? Que el hombre está inclinado a vivir en sociedad, ¿no? Un animal político, como diría Aristóteles. Sí. Significa que estar bien con los demás nos trae bienestar.
Por eso buscamos siempre personas que de alguna manera pues, puedan consonar con nosotros para estando con ellos estar bien. Entonces, esa atracción a la vida en sociedad, ese gusto de ser como los demás y ser aprobado por todos porque soy como todos, ejerce un peso gravitativo muy fuerte contra la ascensión que exige el amor de Dios, que nos destaca de los demás, nos separa de los demás. Claro. Y en esa tensión que San Juan en el Evangelio quiere combatir. Y coloca como el jefe del mundo al diablo. El diablo, ni más ni menos. Y jefe de la iglesia a Dios. Y son dos cosas totalmente contrapuestas. En un lugar reina el egoísmo, el otro en el amor desinteresado, el amor del ágape, el amor de la entrega. En un lugar va a reinar la inmoralidad, la lujuria, los placeres. En otro, las delicias y los gustos espirituales. Pero la ascesis para controlar el cuerpo, como dice San Pablo, castigo mi cuerpo y lo domino para que no me venga a llevar la perdición, y así va. Entonces, como que son dos extremos opuestos. Pertenecer realmente a la iglesia como sociedad que camina en esta tierra, peregrina hacia el cielo, pero que se va a realizar plenamente en el cielo, pertenecer al mundo como sociedad que piensa que goza en esta tierra, pero sin darse cuenta camina hacia el infierno. Camina hacia el infierno. Sí. Ese es el contraste que San Juan quiere establecer. Y que es un poco el cerne del primer mandamiento, ¿no? El amor de Dios. Claro, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el mundo que nos dice, amarás al mundo sobre todas las cosas. En el fondo es eso, es una lucha continua de amor. El amor que me tira para el bien, o el desamor, o el amor del mundo que me tira hacia el mal. Y por eso el corazón pues nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Claro. Aunque por el hecho de no ser del mundo, pero sí estar en el mundo, un cristiano antiguo va a decir, somos el alma del mundo. El alma del mundo. Si quitas al cristianismo, pudre el mundo. Y el mundo se viene abajo. Y el mundo se llena de lo que tenemos hoy. Falta de amor de Dios, falta de amor a los hermanos. Todo, cuando uno ama a otro, prácticamente lo ve uno desde el minuto -1, que es puro interés. Porque este tiene, porque este me da, porque voy a conseguir tal cosa, porque si hago esto, en el fondo yo me pongo en el medio, voy a beneficiarme a través de las criaturas, a través de la es mujer, el egoísmo a través más del hombre. Puro y duro. Pero es el doctor Pino decía que lo que a él más le causaba rechazo y dolor de este mundo no era ni siquiera la inmoralidad, las modas indecentes, la lujuria desenfrenada, el libertinaje, era el egoísmo. El egoísmo, ¿no? Es chocante el egoísmo. O sea, como el demonio ha exacerbado eso hasta unos paroxismos que... Le promete al hombre engañándole que él va a ser Dios y después lo que hace es deprimirlo y romperlo en pedazos para que se desespere y caiga en sus redes y se lo lleva al infierno. Don Carlos, la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. El hombre busca la paz personal, pero se olvida de la paz de Dios. ¿Cómo podría esa frase ayudar al hombre a amar más a Dios, a penetrar en el primer mandamiento de Dios? Mi paz os dejo, Entonces, la paz os dejo, hemos conversado mucho y hablado mucho en este podcast de cómo la falta de amor trae tristeza, depresión, desánimo, pero también trae inquietud. Por eso el y mundo ansiedad. Vive en una... Porque a partir del momento que uno tiene el amor de Dios, uno pasa a ser una especie de, lo que dicen los salmos, ¿no? Mi Dios es mi roca, mi alcázar, el peñasco donde encuentro seguridad, el amparo que me refugia. Entonces, si uno ama a Dios, se fía de Dios y adhiere a Dios, todo lo que pueda pasar en esta tierra, como dice San Pablo, todo lo que suceda para el bien de los justos, aunque sea un drama, una dificultad. Entonces, uno pasa a participar de una cierta inconmovilidad de Dios, ¿sabe? Y eso da una paz de corazón tremenda. Y a eso se suma la paz de la conciencia que sabe que si yo estoy con Dios, estoy bien y estoy ordenado, y estoy tranquilo porque estoy bien ordenado. A partir del momento que quito a Dios de en medio, me veo yo solo delante de las dificultades, como no puedo superarlas, depresión, angustia, ansiedad, inquietud, nerviosismo, alteración de ánimo, tantas psicosis que proliferan también hoy en día. En un mundo sumamente cómodo, sumamente hedonista. La cantidad de fármacos que hoy en día se consumen para la persona intentar mantener ese equilibrio emocional que llaman, esa paz interior y tal, y que si meditaciones orientales y tal, en el fondo es eso. O sea, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la buscamos. No hay otra paz sino la de Cristo. Y no puede haberla. Y Cristo es el único camino, verdad y vida, y no hay otro. Y todo el que busque algo que sea diferente a eso, al final, al medio o al principio de ese camino, encontrará con que hay frustración, hay desequilibrio, no hay paz, y en el fondo no hay amor. No hay amor. No hay amor. Don Carlos,
dice San Agustín, si por lo tanto quieres ser enemigo de Dios, sé enemigo del mundo. Lo hemos hablado ya antes. Pero dice una frase aquí, San Ignacio de Loyola, que es muy interesante, además viene con nuestro podcast, Vuelo de Águila. Dice así, el verdadero cristiano debe asemejarse al águila, desplegar las alas y volar, que vuela continuamente sobre las cumbres y que solo baja en busca de alimento. O sea, evidentemente necesitamos las cosas materiales, las cosas del mundo, hay que alimentar este cuerpo, hay que vestirlo y tal, pero como el águila, siempre arriba, ¿no? O sea, ¿cómo compaginar eso? Ese vuelo de águila fabuloso que lo ve todo en una dimensión extraordinaria, pero que a la vez hay que venir a comerse el potaje, el jamón, todo ser humano lo que sea. se mueve por una meta final. Normalmente estamos acostumbrados a movernos, como decíamos, por el egoísmo, ¿no? Entonces, porque yo quiero mi felicidad y mi placer, ¿no? Consigo dinero para, teniendo dinero, poderme ir en unas vacaciones a un lugar súper placentero. Finalidad soy yo, darme a mí el gusto. A partir del momento que amo a Dios, todo lo hago por Dios y nada dejo de hacerlo por Dios. Entonces San Pablo dice, todo lo que hagáis, sea que comáis o bebáis, hacedlo para la mayor gloria de Dios. Si realmente amo a Dios, automáticamente no tengo que hacer un esfuerzo. Todo lo demás lo ordeno a Dios. Claro. Es por Dios y para Dios. Y si necesito cambiar de hábito por Dios, lo hago inmediatamente. Cuento un hecho del doctor Plinio. El doctor Plinio era una persona que comía muy bien, pero era en ese sentido, entre comillas, santo, digamos. Una persona virtuosa, entre comillas digo porque no lo queremos canonizar, sí, no, respetando todos los decretos de Urbano, no sé cuánto ahí, Urbano VII, lo que sea. Pero, digamos, una persona virtuosa, nos consta, que usaba el ejercicio de la comida no solamente para alimentarse, sino para rezar, y contemplar. para trascender. Por eso lo hemos vivido. Usted y yo hemos convivido con él. Trascendía. Decía usted que más, pero si comía con los panes alemanes, suecos, duros, era como una batalla que trababa él con el pan, a ver quién lo vencía, y el buen sabor del pan era como que la alegría de la victoria de haber vencido. Es decir, todos los sabores, el acto de comer y todo, para él era un ejercicio de trascendencia que representaba simbólicamente valores muy superiores. Es una cosa completamente nueva en la Iglesia, por lo menos nunca lo he visto, porque normalmente es privarse de los alimentos, porque si comes mucho, pues estás un glotón, claro. Y es verdad, eso es verdad. Pero ese es el único que por la calidad y la bondad de los alimentos subía a Dios, subía a las cosas de Dios, a las cosas espirituales y al propio Dios. Y él comía mucho, hasta que tuvo una crisis de diabetes, no causada por el exceso de comida, sino por el exceso de cruz y de preocupación. Y de sufrimiento. Bien. La hermana pensó, la dieta Plinio no la va a obedecer. Y el doctor Plinio lo contó esto. Dice, yo no dejaba de comer bien porque sería privarme de algo que me haría mal espiritual, porque era un ejercicio espiritual que yo hacía cuando comía. No es que comiese de lujo el doctor Plinio, ¿eh? No, pero... Comía la comida de casa, buena, como una buena... todo eso que trascendía. Doña Lucilia le cocinaba, que decir, no es que se iba a restaurantes todos los días, ni mucho. Pero, como que... Y él decía, pero a partir del momento que entendí que Dios había mandado esa cruz y quería de mí esa renuncia, la hice automáticamente, porque yo comía para darle gloria a Él. Si hay que dejar de comer para darle gloria a Él. Y dice, mi hermana, pasado algunos meses, se maravilló de la tranquilidad, de la normalidad, de la ausencia de quejas con que yo acepté el régimen. O sea, es un dominio... No sé si está claro. Sí, una renuncia, un sacrificio. Todo por Dios. Lo hacía todo incluso por el privarse. Exactamente. Incluso el comer. Todo. O sea, por todo eso parece, yo estoy habituado a todo. A la abundancia, a la privación. Exactamente. Había un religioso que me decía bromeando, mira, nosotros religiosos no tenemos nada, pero a veces tenemos hoteles de 5 estrellas, porque, no sé, te vas acompañando a una familia muy rica y te meten en un hotel, y a veces tenemos un hotel de 5.000 estrellas, porque realmente... Te metes debajo de un olivo y ya... Pero siempre te decir, lo bueno es que siempre tenemos estrellas en nuestro hotel. Vale. Don Carlos, vamos a hacer una pausa porque también quiero comentaros algo, pero no se me vayan porque ya vamos a clausurar este primer mandamiento, esta segunda parte de la primera parte, que es el amor de Dios, el primer mandamiento. Así que volvemos en breve, no se me vayan porque volvemos ya. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo.
Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Salve María, volvemos y vamos a dar conclusión a este tema que son los mandamientos y estamos con el primer mandamiento del amor de Dios. Don Carlos, primer mandamiento ya lo hemos visto en términos generales bastante en profundidad, pero vamos a buscar un modelo de amor de Dios y no podía ser otro. La Virgen María. La Virgen María es el modelo perfecto, yo creo que de quien amó a Dios en su totalidad, en su plenitud, por el hecho de ser madre, por el hecho de ser virgen, pero sobre todo porque Dios la eligió desde toda la eternidad. ¿Cómo es ese amor de Dios en la Virgen? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo sirve de modelo para todos nosotros? O sea, la Santísima Virgen María es sin duda la criatura humana, la persona humana que más ha amado a Dios, que más ha sido amada y que más ha correspondido a ese amor, que más ha amado. Tiene esas dos características. Dios nos ama primero y la medida del amor con que Dios nos ama es la medida que podemos nosotros rellenar, por así decir, correspondiendo a ese amor. Y como que todas las esperanzas, expectativas de Dios sobre ella se cumplieron de la manera más alta posible. Ella fue pronta en la obediencia, dócil. Fue lo contrapuesto de Eva. No pretendió nada para sí, no quiso ser como Dios, al contrario, quiso ser esclava de Dios. Y por su humildad fue elevada a ser la madre de Dios y la socia del Redentor. O sea, aquella que en todo compadeció, acompañó a nuestro Señor hasta lo último. O sea, ¿se puede decir que ella alcanzó la plenitud del amor de Dios en esta tierra? Bueno, es muy probable que ella haya tenido momentos en los cuales haya visto a Dios cara a cara en esta tierra. Santo Tomás dice que se le puede ver, que San Pablo lo vio cara a cara a Dios, que Moisés lo vio cara a cara a Dios. Y pues los mariólogos siempre dicen que todas las gracias o dones que los santos han recibido, caso fuesen convenientes, la Virgen los tuvo en su grado máximo. O sea, por tanto, es probable que ella haya visto también, para entender el misterio al cual estaba siendo introducida, porque ella, siendo la madre del Verbo, estaba muy, muy, muy cercana al misterio de la Trinidad, una cercanía tan impresionante que es difícil imaginar. Por tanto, ella puede sí haber alcanzado una plenitud aquí en esta tierra, pero evidentemente en el cielo siempre hay un plus. Siempre hay un plus. Incluso para ella. Incluso para ella sí. Hay un plus. Hay un plus. Y don Carlos, esta pregunta, a ver, ¿ella en el cielo ama y conoce a Dios en su totalidad? No. No, eso es imposible, eso no podríamos llegar nadie de Solo ninguna Dios manera. Solo Dios puede conocerse a sí mismo en su plenitud. Pero ella es de las criaturas racionales que están en el cielo, que participan de la bienaventuranza, que ven a Dios cara a cara, la que más ve a Dios de todas. O sea, la que más comprende, la que más ama, la que más intuye, la que más profundiza, todo. Y ahora ella siendo tanto que extrapola todo, ¿cómo puede ser para nosotros un modelo? O sea, me explico, parece inalcanzable. Bueno, también Dios lo es, pero Dios lo es en sí, pero ella como criatura humana, la más perfecta tal, quitando a Dios, al Verbo encarnado, claro, ¿cómo puede ser modelo ella? ¿Cómo la podemos tener como modelo en ese amor de Dios? Todo arquetipo es al mismo tiempo inalcanzable y al mismo tiempo imitable. Inalcanzable porque por ser el arquetipo, el tipo mayor, ¿no? Ocupa un lugar al cual los demás no pueden optar, no pueden llegar a alcanzar. Sí. Pero es imitable en el sentido de que él, en la naturaleza suya, como que realiza de forma más perfecta los actos propios a la naturaleza. Por ejemplo, usted puede decir, no sé, esta roca es tan bonita que se parece a, no sé, al pan de azúcar de Río de Janeiro, que es el monolito más grande del mundo. Entonces, él nunca va a llegar a ser el pan de azúcar, pero tiene ciertas perfecciones que imitan al pan de azúcar, lo asemejan al pan de azúcar. Así Nuestra Señora, aunque no podemos llegar al grado de santidad de ella,
pero sí podemos imitarla y en nuestra medida ser una pequeña réplica de María, sí podemos. Don Carlos, el amor de la Virgen cuando Cristo estaba en esta tierra, el amor de Dios en la persona de Cristo, ¿dónde cree usted que se manifestó más? ¿Si en el nacimiento, si en la presentación en el templo, si en la cruz? A ver, yo creo que de las alegrías que tuvo la Virgen, sin duda la mayor debe haber sido la resurrección. Y el dolor más agudo que tuvo la Virgen, sin duda, debe haber sido la cruz. Pero en los dos estaba el amor de Dios. Entonces, como habíamos hablado antes de que sin verdadero sacrificio no hay amor, el tener que renunciar a su hijo y verlo así humillado, muerto en la cruz por nosotros, fue la mayor renuncia que una criatura podía hacer, porque no había un don más alto que ese. Ser madre de Dios era un don tan alto, y como que renunciar a sus derechos de madre, de protección, de ni siquiera rezar para que no sufriera, no, ir a sufrir con él, por Dios, fue el mayor acto de amor que hizo por el Padre, junto con la persona del Hijo, porque el Hijo también hizo ese mismo acto de amor. Ir a sufrir él con ella, porque a él le podían haber también economizado ese dolor. Si ella ya hubiera ido al cielo, él sufría solo. Pero no, ver sufrir a tu madre es un aumento enorme de dolor. Esto hay que llevarlo en cuenta, una de las cosas que más hizo sufrir a Jesús en la pasión fue ver sufrir a su madre. Y la madre sufrió porque sufría a su hijo. O sea, era un sufrimiento Por mutuo. tanto, entonces, ahí hay una mística belga, Bertha Petit, que recibió muchas revelaciones de nuestro Señor, que además muy certeras. Ella dice que nunca tuvo confusiones ni cosas, y todo lo que le dijeron las voces se cumplía. En que nuestro Señor le decía: quiero mucho que se alabe al corazón doloroso de mi madre, porque los privilegios marianos son dones que yo le di a él. Entonces, la hice inmaculada en su concepción, la subí al cielo, la hice toda santa, la hice siempre virgen. Eso, madre de Dios y siempre virgen, son dones que yo le di. Su corazón doloroso es el don que ella me dio a mí. Qué impresionante eso. Y en otra frase, a esta misma mística le dice: en la pasión, el corazón de la Virgen se unificó con el mío. Se fundió, vamos. Por eso él pidió que se representase. Nuestro Señor le dijo a ella: los dos corazones sobrepuestos, el de la Virgen un poquito así sobresaliendo de un lado, ambos traspasados por la herida de la lanza, los dos. Y los dos sangrando por la sangre de la lanza. Se hicieron un solo corazón en el amor, en el dolor de la cruz. Qué impresionante. Son aspectos, don Carlos, que muchas veces sí los conocemos y tal, pero que no llegamos a profundizar en su raíz más íntima de ese amor que compartieron madre e hijo, Dios y la criatura, en la persona de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Claro, eso podría parecer un poco inalcanzable para el elemento humano, para los que estamos aquí, que bueno, dice que el justo peca 7 veces al día, el injusto ya ni te digo. Entonces, ¿cómo mantener esa confianza? ¿Cómo mantener ese amor? Porque ella es modelo de todo. Así como Cristo lo es en su plenitud, ella también lo es en su plenitud en cuanto criatura, en cuanto madre de Dios. ¿Cómo ser ese modelo? Hay una rociera del coro Virgen del Pilar de Huelva, que creo que ese coro no existe más, pero existía en la década de 80, tal vez los 90. Cuando éramos niños lo oíamos. Y ahí entonces la música le dice a nuestro Señor: nos lo diste, Señor, todo. Nos lo diste todo, Señor, hasta tu madre. Nos lo diste todo, nos lo diste todo. Y va, toda la rociera va, así, digamos, gira en torno de esta idea. Nos lo diste todo. Darlo todo. Yo no tengo mucho que dar. No importa, darlo todo. Aunque sea poquitín, pero ese poquitín que sea todo. Claro, que sea todo todo, dar todo. La famosa frase de esta hermana Claire también, o todo o nada, que en realidad nada. Es o todo, porque a Dios no se puede ni siquiera levantar la hipótesis de no darle nada. Claro. Es darle todo. Es lo que ella hizo, ella dio todo. ¿Qué hizo ella? Dio todo. Se puso esclava, que Dios hiciera lo que quisiera con ella. Le dio al Hijo de Dios como madre. Se lo quitó para sacrificarlo en la cruz. Le pidió que ella asistiera y compadeciera, pero al pie de la cruz allí firme y valiente. Le pidió que creyera en la resurrección y creyó. Se lo devolvió resucitado, se lo quitó ascendido al cielo. Quiere decir, ella lo dio todo, hasta que lo recuperó cuando ella volvió a entrar en el cielo para todo siempre. Ahí Jesús es todo de María y María es todo de Jesús. Más como que, darlo todo. Sí, tener esa confianza, como hizo ella, ¿no? De
eso, aun viendo el sufrimiento, aun viendo la cruz, aun viendo la sangre, entregarse por entero. El darlo todo. El amar es dar, como decía Santa Teresita, para concluir, que también es la santa del amor, decía, amar es darlo todo y darse a sí mismo. El amar es darlo todo y darse a sí mismo. Don Carlos, yo creo que con eso, aunque esta segunda parte ha sido muy breve, pero yo creo que ha sido el colofón, esa corona de este primer mandamiento que vemos en la Santísima Virgen, cómo llega a ese auge de perfección y de modelo de amar a Dios. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, que Dios nos ayude a cumplir ese primer mandamiento y en consecuencia todo lo demás, como hemos visto en este podcast. Y si usted tuviera que darnos un consejo de menos de un minuto para que de verdad pongamos en práctica ese primer mandamiento, ¿cuál sería? Que una vez que la Virgen existe, pretender amar a Dios sobre todas las cosas sin su auxilio es mucha pretensión. Que hay que acudir al auxilio de ella y que ella ha sido puesta por Dios en el orden, en la economía de la gracia, en el orden del universo de la Iglesia, para hacer que los más tacaños, egoístas, pequeños, miserables, por la misericordia de Dios que se manifiesta en ella, puedan llegar a darlo todo. Entonces, que si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, que nos agarremos de la Virgen y no la soltemos hasta que ella, acompañándonos, no nos vea dar el último suspiro en nuestra cruz. Y ya está. Y ya está, dice. Así de fácil. ¡Qué maravilla! Pues, queridos amigos que nos seguís en el canal de los Heraldos del Evangelio, no olvidáis darle al like, a suscribiros, a compartir. Y nos quedamos con ese pensamiento, ¿no? Darlo todo por medio de María. Don Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá este podcast, que es el primero de esta serie sobre los mandamientos, nos ayuden de verdad a ser verdaderos hijos de Dios y amantes de todo lo que Él quiere de cada uno de nosotros por medio de María. ¿Nos da la bendición? Sí. Por intención de María Inmaculada, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y salve María, no se olviden like, compartir y suscribiros. Salve María y nos vemos en breve. Salve María.